no tienes que forzar las cosas para que pasen, porque cuando Dios quiere abrir una puerta, Él simplemente lo hace sin que tengas que empujar. Pero mientras esperas, puedes trabajar en ti mismo. Así que quédate hasta el final de este episodio porque tenemos 7 cosas que van a hacer que Dios quiera promoverte. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de La Barca. Somos Juan y Laura y nuestro propósito es que la gente se dé cuenta que cualquiera puede emprender, cualquiera puede tomar un paso de fe. Y bueno, vamos a comenzar hoy con un verso bíblico. Vamos a comenzar con un verso. Está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y para darte un contexto rapidito, es cuando Saúl de está... media hora, no mentira. ¡No! Es cuando Saúl está buscando a alguien que le ayude a tocar el arpa para que tenga paz en su vida, el rey Saúl. Y alguien, uno de sus sirvientes, le dice, y respondió uno de los mancebos, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces, en este verso tenemos 7 cosas con las cuales yo creo que nosotros estamos trabajando y estamos tratando de aplicar a nuestras vidas para no forzar las cosas, sino para que Dios abra las puertas y nosotros podamos entrar y que Dios como que nos use, nos promueva. Pues comencemos con que él dice ahí que sabe tocar el arpa. Sí, ¿qué significa esto? Que yo no sé tocar el arpa. Yo tampoco. Pero habla más como de esos dones naturales que Dios le da a uno. Sí. Como con lo que uno nace y descubre. Y la gente siempre se pregunta, pero yo, ¿cómo sé cuáles son mis dones? Pero es cierto, porque siempre que alguien está nuevo en la iglesia y le preguntamos, bueno, escriba sus dones. Casi nadie tiene dones porque piensan que los dones es algo como extraordinario que alguien debe tener. Pero a veces son cosas simples que Dios pone en cada uno. Por ejemplo. Como por ejemplo, son cosas que a ti se te hacen súper mega fáciles, pero a las otras personas no se les hace tan fácil. Es como que, no, eso es muy difícil para mí. Por ejemplo, yo veo que para ti es súper fácil hacer reír a la gente. Sacar un chiste, sacar un apunte de la nada. Todo el mundo se ríe. Y yo te veo a ti y es como que, súper fresco. Pero mira que tú has aprendido harto a hacer eso. Pues porque he aprendido de ti. Pues 16 años juntos, ¿cómo no se me va a pegar? Bueno, sí, algo se le tiene que pegar. Algo bueno se me tiene que pegar. Nuestro hijo Matías tiene 11 añitos, pero también tiene algo natural para hacer reír. Como cuando te imita, cuando imita tus crisis. Mis crisis, sí. Nos hace reír mucho. En cambio, Isabelita está aprendiendo. Y se está aprendiendo, pero ella tiene otros dones naturales. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que para mí, y me di cuenta después de muchos años, que se me facilita mucho todo lo de internet. Tú me puedes dar un curso de internet. Uy, sí, es hasta aburrido. que lo capta de una y a uno le toca lea y vuelva y nunca lo termino captando. Sí, no, yo me lo veo, me lo consumo rapidísimo y lo implemento ahí mismo. Y funciona. Bueno, he fracasado varias veces, pero funciona. Me di cuenta que ese es uno de mis talentos. Yo tengo algo natural que es vender. Uy, sí. Yo me acuerdo hace recién casados, siempre mi sueño era tener una moto. Y quería una moto, pero pues no quería andar solo en la moto. Y pude convencerte a ti de que yo comprara una moto y de que le sacáramos una moto a uno de mis mejores amigos. Para que tú no estuvieras solito Para que en tu yo moto. No y te la vendí. Me la vendiste a mí, se la vendiste a él. Y lo logré. Pero sí. Así ha sido con muchas cosas. Ahorita que he estado como tratando de aprender a hacer ejercicio, aprender a hacer pesas, le logré vender el señor que me está ayudando a mí, se lo logré vender a un señor de la iglesia que se llama Don Diego. Sí. Ya empezó esta semana.
Pero sí, es algo natural. Es que tú eres un excelente vendedor. Vamos a ver cómo vendemos este podcast. Bueno, más? sigamos, porque son 7. Número 2. David era valiente. Y la valentía se puede ver de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, en las finanzas, yo creo que cuando nosotros comenzamos en la iglesia, una de las decisiones como que más valientes que yo personalmente hacía era... Casarte conmigo. Bueno, además de eso, no, dar. Era dar cuando no tenía suficiente. Me acuerdo una vez que estaba pasando el baldecito de la ofrenda y yo estaba en la universidad y yo dije, tengo un billete solamente de $20, que es lo que necesito para echarle gasolina al carro y lograr llegar a la universidad esa semana. Y sentí que Dios me dijo en el corazón, dame la ofrenda, dámelo todo. Y yo como que traté de negociar con Dios y le dije, pero solo tengo un billete de 20, no tengo cambio, o si no te daría $1 o $2. Pero ahí fui valiente y di todos los $20. Y mira que nunca me faltó gasolina para ir a la universidad. Ni comida, aunque la comida a veces era como quesitos o lo que sea, pero nunca me faltó nada en ese tiempo de universidad. También hemos sido valientes como en arriesgarnos a empezar cada negocio que hemos tenido. Sí. Como cuando el señor ese del hospital nos dijo, ustedes podrían venir a pintar y nos tocó ser valientes porque no teníamos como ni los recursos, ni la experiencia. Estábamos comenzando y nos arriesgamos y hemos sido valientes. ¿Te arriesgaste a pintar un helipuerto con la pintura equivocada? Yo me acuerdo que el señor me dijo, en ese tiempo pintábamos lo que sea y me dijo, es un hospital, uno de los más grandes de Houston. Y el señor me dijo, ¿tú podrías pintar este helipuerto? Por ahí hay fotos, se las voy a mandar a Gio para que las ponga. Me dice, solo hay un problema. Aquí llegan las partes, los corazones. Los órganos. Y muchas veces son corazones y el paciente está esperando un corazón porque lo acaban de donar o lo que sea. Entonces tú tienes que salir corriendo. ¿Tu pintura se seca rápido? Claro, mi pintura se seca muy rápido. Y yo me acuerdo que pintábamos cuando llegamos a ese lugar, es grandísimo. Y llegamos con 2 brochas, 2 rodillos, unas cuchillitas. Y Juan me dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Juan Gamba, mi amigo, que me ayudaba en esa época. Y nosotros raspando y pintamos y llega un helicóptero. Con un corazón. Con un corazón y nosotros corra con nuestros baldecitos pues porque también el viento. Y después el señor me dijo, oye, esa pintura brilla mucho y los pilotos se están quejando porque la luz los encandelilla y es bien difícil, pero nos arriesgamos. Después él me dijo, yo te voy a dar la pintura y tú píntalo. Sí. Pero nos arriesgamos. Creo que cuando uno se arriesga, Dios le da como un favor especial y la gente le termina ayudando a uno. Yo me hubiera enojado con el pintor, pero no, lo logramos. Nos arriesgamos y lo logramos. Y ese señor después nos dio más trabajo. Nos dio muchísimo trabajo. Nos hubiera despedido, pero nos dio más trabajo. Y otra manera de ser valiente es perdonar. Mucha gente no lo puede ver así, pero perdonar es una manera de ser valiente. Perdonar cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende. Perdonar es ser valiente. Y mira que justo esta semana yo he estado trabajando mucho en el perdón. Pensando, bueno, mucho en mi papá, estoy trabajando mucho en eso, amigos, familia, y yo me puse esta semana en el corazón, dije, voy a tratar de perdonar a todos y tratar de mantener un corazón bueno, limpio, sano, y estoy en eso, y se requiere valor porque se requiere como que, bueno, tomar, pero si es que el culpable es él y uno tiene que tomar ese primer paso y buscarlo, pero al final se siente chévere, perdonar. Y eso es ser valiente. Eres muy valiente. Gracias. Bueno. También dice que era un hombre de guerra. Y un hombre de guerra, en esa época, todos los hombres tenían que entrenarse para ir a la guerra. Eso era algo que le tocaba hacer a David, así él no quisiera. O sea, le tocaba aprender a ser un hombre de guerra. Y eso habla como de cosas que a uno le toca aprender o hacer, aunque uno no quiera. Pero uno las hace con perseverancia. Y se trata de
perseverar en esas cosas que a uno de pronto no le gusta tanto, pero es como ser excelente en esas cosas. Tratar y seguir aprendiendo cada día. Como por ejemplo, hacer este podcast es un reto. Uh-huh. Y el día anterior uno, hoy, sí. Que todo salga bien, que no me equivoque. Aprender a comunicarnos. Que pueda comunicarme, que no repita. Aprender a comunicarnos y escuchar como el feedback de otras personas. Alguien nos decía, no, es que no se tienen que pisar, no se tienen que hablar. Cuando uno esté hablando, espere que la otra persona se calle y después comienza y habla. Creo que todavía nos pisamos un poquito, pero Gio lo arregla. Y vamos aprendiendo. Pero mira que nos hemos vuelto valientes desde el principio. Como que siento que Dios nos ha formado, nos dio primero algo pequeño, una empresa más pequeña, después algo más grande. Y hemos como nos hemos hecho más fuertes con el paso del tiempo. Sí. Y creo que Dios también lo ayuda a uno, hasta para eso. Ahora podemos aguantar problemas más grandes que sí, creo que sí, al comienzo, hace como digamos 10 años, tuviéramos los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, con la empresa, no seríamos capaces de... Esta mañana Laura abrí los ojos y toca prender el aire de la bodega. Y yo, buenos días. Yo, ¿qué pasó? 2 señoras se están quejando porque los cepillos se están derritiendo. Claro. Y uno dice, ay, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos en la bodega como 6,000 cepillos. 6,000 cepillos que no queremos que todos se dañen. Pero bueno, eso es nuestro día a día. Uh-huh. Pero somos valientes. Sí, somos Igual valientes. decimos, bueno, pues vamos a ver qué está pasando y seguimos adelante. Perseveramos y somos valientes. También, a ver, siguiente dice que era prudente en su hablar. O sea que David sabía expresarse porque iba a trabajar en la corte de un rey. Tenía que saber expresarse. Y eso también lo estamos aprendiendo. Yo antes decía unas burradas a veces todavía me pasa. Sí, a mí también. A mí a veces se me olvida el español, se me olvida el inglés, confundo las palabras. Y una cosa que sí he notado que hemos aprendido es que nuestro español sea un poquito más neutral, por lo que aquí convivimos con personas de todas partes de Latinoamérica. Me tocó aprender como hasta ciertas palabras en mexicano o no usar ciertas palabras colombianas sí. que pueden ser groserías para otras personas. Entonces nuestro español es un poquito más neutral. Sí, iba a contar una historia de esto, pero de pronto se ofende a alguien, entonces mejor no. ¿Qué ibas a contar? No, sí, mejor no. Bueno, la otra. David era bien parecido. Sí. Ahí gracias a la cámara que nos ayuda y a Gio. Gracias a las luces, la cámara, la edición, es que nos vemos tan bonitos. Y la humildad. No, pero mira que desde el primer capítulo hasta ahorita he bajado yo creo que como unas 20 libras. Y bueno, ahí nos estamos preparando. Sí, si quieren ver el antes de Juan, vayan al primer capítulo. Todo cachetón. Y si me quieren ver mucho antes, como 10 años atrás, me veía como si tuviera más de 10 años ahorita. Sí. De ahorita. Una época que estabas bien rellenito, pero... Pero mira, Dios ha sido bueno. Dios conmigo. Ha sido bueno, y también es aprender a que nuestra identidad no la define como nuestra situación, sino que nuestra identidad es definida por Dios. Porque David trabajaba en el campo con sus ovejas, pero él no tenía como esos complejos de identidad, sino que él sabía que su identidad estaba en Dios. Y nosotros estamos aprendiendo eso. Personalmente yo ahí voy. Todavía tengo muchos complejos, todavía tengo muchas debilidades. A mirar a los ojos. Uy, mirar a los ojos es difícil. ¿Te acuerdas el truco que tú me diste para mirar a los ojos a la persona? Hay que mirar aquí a las cejas. Si te cuesta mirar a los ojos, mira entre la mitad de las cejas, ¿no? ¿Sí? No, las cejas. ¿O las cejas? Ay, sí, no, yo estoy mirando entre la mitad. Yo que los ojos se me tuercen. Tienes razón, que ese señor dice esa china tan rara. Mirándome ahí, Laura, todo. Pero yo creo que con tantos complejos con los que crecimos, era difícil verse uno como alguien que puede, no sé, hacer un podcast, o alguien que puede tener una empresa, o alguien que puede hablar en público en la iglesia. Pero mira, ahí vamos. Preparándonos para que Dios nos promueva algún día.
Creo que una de las personas que nos ha impulsado a prepararnos es nuestra querida pastora, porque ella siempre desde el comienzo nos impulsaba como a, por ejemplo, compartir un pensamiento en la iglesia y nos decía, vayan, compartan. Y nosotros, ¿qué vamos a compartir? Y ella, por ejemplo, nos ayudaba y nos decía, lee este verso y comparte algo que Dios haya hecho. Y al principio decíamos unas burradas, A mí se me nos olvidaba qué teníamos que decir. Era muy difícil. A mí me costaba muchísimo y yo creo que la vez que, no sé, me sané de eso, yo creo que ella se daba cuenta y me dijo, abre en oración. Cuando hay un servicio en una iglesia, pues hay que abrir en oración. Y yo lo más rápido que pude abrir y faltaba un músico. Y me dijo, no, devuélvete y comparte algo, quédate. Pues mientras llega el músico, habla. Y me tuvo como 5, 7 minutos, los 7 minutos más largos de mi vida. Pero desde ahí ya pude empezar como a hacerlo más y hacerlo más. Hasta que un día me dijo, es que tienes que hacerlo más seguido. Si ese es tu miedo más, porque ese es mi miedo más grande o era mi miedo más grande. Y pues hemos como mejorado mucho desde esa vez. Y me he dado cuenta, sí. Vamos mejorando y gracias a que ella nos empujó y nos sigue dando la oportunidad. Sí, muy bien. Listo, sigamos. Entonces ya ahí vamos mejorando. Número 6. Dice, el Señor está con él. Y necesitamos la presencia de Dios. O sea, yo creo que una de las razones por las que me casé contigo es porque me di cuenta que Dios estaba contigo. Y tú me cuentas cuando eras soltero que no tenías, bueno, no había iPhone, no había Netflix, no había televisor, no tenías televisor, creo. Tenía un televisor, pero no tenías cable ni nada. Y pues vivías solo. Tú llegabas a la casa y pasabas mucho tiempo orando, pasabas mucho tiempo en la presencia de Dios. pues es que cuando entendí de qué se trataba todo y aprendí el Espíritu Santo, aprendí que uno podía pasar tiempo con Dios. Entonces yo dije, ay, pues no solo es ir a la iglesia y sentir ahí en la iglesia que Dios está ahí, sino uno lo puede llevar a su casa. Y yo todas las noches empezaba, ponía tenía un CD, creo que tenía como 2, 3 CDs. Creo que esos señores ya estaban cansados de tocar porque yo oraba muchísimo. Y sentía que Dios empezaba a cambiar todo. Sentía que antes de casarnos, que yo trabajaba en remodelación, sentía como la gente me miraba después como con ganas de ayudarme, que se lo llaman como un favor de Dios. Y era eso, veían como a Dios en mí. Y yo empecé a cambiar, empecé a dejar los malos hábitos. Yo fumé durante como 10 años y me fumaba 2 cajetillas diarias. Y lo dejé de un día para otro. Dejar de fumar, dejar de tomar. Y solo Dios hacía eso. Y se empezó a notar en mi vida. Pues mira, te conquisté. Me conquistaste y no lo forzaste. Porque hay personas que fuerzan la relación o una relación con alguien y tratan de que funcione. Y hasta dicen, no, es que esta persona va a cambiar, algún día va a cambiar, pobrecito, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Y tratan de forzar las cosas, pero así no es. Yo le digo eso mucho a los jóvenes o a Santi, que antes de casarse traten como con sus heridas, traten con sus problemas, con sus luchas, con sus traumas, si tienen adicciones, que traten con eso antes, que se sanen antes para que no lleguen al matrimonio porque es que matrimonio es el matrimonio. El matrimonio es el matrimonio, Como sí. diría mi mamá, el matrimonio es el matrimonio. El matrimonio es trabajo. Ahí todo se multiplica. Entonces... Sí. Y yo creo que si yo te hubiera conocido tomando, fumando, yo no me caso contigo. Tuviéramos un podcast de borrachos. No, tal vez yo sería muy infeliz, pero Dios te cambió y en ese momento era obvio que Dios estaba contigo y en ese momento es obvio que Dios está contigo y sé que Dios también está conmigo. O sea, Él me lo repite todo el tiempo, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Me doy cuenta también cuando, por ejemplo, la otra vez, cada vez que llego a la gimnasia, hay un abuelito de una niña que me dice, cada vez que te veo estás
sonríes y tienes algo como especial. No sé qué es, pero es algo especial. Y él cree como en las energías y en las cosas así. Yo no le digo nada, yo solo sonrío y me río, pero yo sé que es la presencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Para todo. Para todo. Y último, número 7, dice que él era hijo de Isaí, el de Belén. Y en ese momento de la historia se veía mucho de qué familia eras. Pues antes. A una persona se le... ¿Te acuerdas cuando conociste a mis abuelos? Sí. Mi abuelo todo. ¿Y tú eres de los Acevedo de Santander o de los Acevedo de no sé dónde? Yo soy de los Acevedos de... No sé, de mi papá. Y mi abuelo. Pero antes era como eso, ¿no? Como, ¿tú eres de los Acevedo de aquí? Sí. Pero esa fue la primera pregunta que te hizo mi abuelo cuando te conoció. Porque era muy importante. Pero hoy en día y en el Nuevo Testamento, Pablo dice que no es tan importante tu apellido o de dónde vienes, sino como a dónde vas. O sea, qué estás haciendo, cómo estás formando tu familia, qué tipo de hombre o mujer eres en tu casa. Sí. ¿Qué dicen tus hijos de ti? Y en eso justo te decía, pues uno cuando tiene niños, un negocio, como que a veces puede tender a descuidar la relación. No en el sentido de que tenemos problemas o cosas así, sino en el sentido de tener más tiempo para nosotros. Habíamos quedado de sacar un día a la semana para salir a comer o ir a tomar un café o hacer algo, pero en pareja, porque siempre estamos con los niños. O sea, y nosotros siempre estamos juntos. Sí, porque desayunamos juntos, trabajamos juntos, vivimos juntos, dormimos juntos, siempre estamos juntos. Pero nos hace falta como salir más como pareja. Sí, como tener ese tiempo dedicado que uno se arregla. Como cuando uno es novio. Sí. Así, entonces, pero sí trato mucho de cuidar a mi familia, trato mucho de ser un buen ejemplo, trato mucho de que mis hijos vean a la misma persona aquí en la casa y afuera. Yo siempre soy el mismo donde estoy. Siempre hago chiste, siempre a veces soy torpe, siempre los confundo, siempre yo soy lo que soy, te respeto mucho, yo trato de respetar mucho a Laura, de tratarla bien, de no gritarla, de ser un buen esposo. ¿Ah? Nunca me gritas. No, pues porque trato. Porque trato. Bueno, has tratado muy bien por 16 años. Pero yo creo que el matrimonio, la familia es muy importante y hay que rescatarla hoy en día. Hay que cuidarla, hay que dedicarle tiempo. Cuando nosotros empezamos a hacer Amazon, teníamos la oportunidad de dedicarnos solo al negocio. O sea, solo a trabajar en el negocio, alguien que nos cuide a los niños y nosotros trabajar y trabajar y trabajar, pero dijimos no, vamos a poner el negocio después de los niños. Y creo que nos ha funcionado porque yo amo mucho a mis hijos y soy muy orgulloso de todos. De Santi nos admira y tratamos de hacer lo mejor con él y con los de ahora. Queremos ser un buen ejemplo para que ellos nos promuevan. Yo me acuerdo una vez estábamos en China con nuestro proveedor y nuestro proveedor se llama Davis y él tiene como la capacidad de meterse donde sea porque pues, habla muchos idiomas y siempre está en todo lado buscando qué hacer. Y me dijo, vamos a un evento en un restaurante brasilero con mi tío y mi primo. Y él dijo, sentémonos aquí en la primera mesa, autopromovámonos. Y yo había escuchado que uno nunca debe sentarse en la primera mesa, que mejor creo que está en la Biblia, sí, que uno se sienta atrás y que mejor lo llamen al frente y no sé qué. Y yo sabía, y dije, no, mejor. Me dijo, no, ven. Y nos sentamos y comenzó todo y nos movieron de la última mesa. Yo dije, no, nunca me vuelva a autopromover. Es mejor que Dios lo promueva a uno. Sí. Es mejor hacer las cosas que le agradan a él e irse uno preparando para que en el momento justo Dios lo promueva a uno. Sí. Entonces, para terminar, yo les diría que no se autopromuevan. Recuerda que aunque nadie te vea, Dios te está viendo, Dios te ama con todo el corazón, Dios es tu fan número 1 y Él te quiere promover. Nada más quiere que tu carácter esté al mismo nivel de lo que quiere hacer en tu vida. Así que si te gustó este episodio, dale like
suscríbete a nuestro canal, prende las notificaciones para que sepas cuando lanzamos un episodio nuevo y nos vemos la próxima semana. Adiós.